La noche de Adolfo Arjona. Líder de la radio a esta hora. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más devastador que ha conocido la humanidad. Entre 1939 y 1945, el mundo se partió en dos y dejó tras de sí una cifra que todavía hoy cuesta comprender. Entre 60 y 75 millones de muertos, casi el 3% de la población mundial de la época. Nunca antes se había matado tanto, nunca antes había muerto tanta gente y nunca antes habían muerto tantos civiles. De hecho, 2 de cada 3 víctimas no llevaban uniforme. Mi Führer, le aseguro que combatiremos hasta que no quede ni un hombre. Pero hay 3 millones de civiles en la ciudad. Debemos evacuarlos. En una guerra como esta, los civiles no cuentan. Se calcula que 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Hombres, mujeres y niños exterminados por una maquinaria de muerte diseñada desde el poder. Pero no fueron los únicos. El régimen nazi asesinó a gitanos, discapacitados y opositores políticos. Tengo un amigo en Auschwitz, de la SS. Según dice, exterminan a los judíos en cuanto llegan. Separan a algunos para ir a las duchas. Suelen ser alrededor de 500. Mujeres y niños primero. Cierran las puertas y sale gas de las duchas. Mueren todos en cuestión de minutos. Y en ese contexto de destrucción y muerte, siempre se ha contado la historia en masculino. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, también vimos la maldad con rostros de mujer. Mujeres que también participaron del horror nazi, que vigilaron campos de concentración, que experimentaron con cuerpos humanos, que traicionaron a los suyos y que abrazaron la ideología de Hitler hasta sus últimas consecuencias. Si hubo un lugar donde la Segunda Guerra Mundial mostró su rostro más cruel, ese, sin duda alguna, fue Auschwitz. Cuando llegaron los trenes, les hicieron bajar a todos a golpes. Les obligaron a alinearse delante de 2 barracones. En uno decía guardarropa y en otro objetos de valor. Y les hicieron desnudarse. Y luego les hicieron pasar por un pasillo a unos barracones que tenían la estrella de David en la puerta. Un complejo de campos de concentración y exterminio en el que murieron más de 1 millón de personas. La inmensa mayoría judíos deportados desde toda Europa. Allí, entre alambradas, barracones y chimeneas que no dejaban de expulsar humo y ceniza, encontramos a María Mandel, conocida como la bestia de Auschwitz. Su historia resulta especialmente inquietante porque no responde al perfil que podríamos imaginar. A ver, Mónica García, ¿quién era esta guardiana del campo de concentración de Auschwitz? Pues Adolfo María Mandel nació en 1912 en Austria, en el seno de una familia católica acomodada y contraria al nazismo. Antes de la guerra había trabajado como criada y como empleada de correos, pero tras la anexión de Austria por la Alemania de Hitler, perdió su empleo y acabó marchándose a Múnich en busca de una oportunidad. Y esa oportunidad laboral le llegó como guardiana. Ingresó como guardiana en el campo de Lichtenberg, donde fue descrita por los supervivientes como una mujer violenta que golpeaba y que castigaba a las prisioneras. Años más tarde llegó a convertirse en la máxima responsable del campo de mujeres de Auschwitz. Solo por debajo estaba del comandante de todo el complejo. Ella era quien firmaba listas de deportación y decidía qué mujeres y qué niños eran enviados directamente a las cámaras de gas. Esa era María Mandel, quien, por cierto, fue la impulsora de la Orquesta Femenina de Auschwitz, mujeres obligadas a tocar música
mientras otras presas eran conducidas a la muerte. Y como una mujer aparentemente corriente acaba convertida en una pieza clave de la maquinaria nazi, vamos a tratar de entenderlo con Antonio Muñoz. Él es divulgador histórico y al que ya saludo. Antonio, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches, Adolfo. Un placer, como siempre. ¿Qué tal? Su familia, la de ella, era contraria al nazismo y aún así ella acaba formando parte de este sistema. Antonio, ¿cómo se explica ese paso? ¿Qué contexto social o personal puede ayudar a entenderlo? Bueno, María Mandel se había criado en un ambiente, digamos, conservador católico, de un carácter, digamos, autoritario, por decirlo así. Luego ella nace un poquito antes de que el Imperio Austrohúngaro caiga, con lo cual tiene una historia muy parecida a la de Hitler, una sociedad bastante deslavazada a raíz de la caída del Imperio Austrohúngaro. Entonces Austria se convierte en un país independiente, pero que mira a Alemania, ¿no? Y luego, aparte de eso, es que tendemos a pensar que todo este tipo de personas que eran los guardias en Auschwitz o los responsables del genocidio eran monstruos fanáticos que habían llegado por una especie de convencimiento ideológico, ¿no? Pero en realidad la SS o el partido nazi reclutó para los asesinatos a gente que al principio lo que encontró fue un lugar en el mundo. Es decir, por ejemplo, María Mandel era una persona que no tenía estudios superiores, que como habéis explicado, pues había ido de un trabajo a otro, y en cambio, al entrar en la organización auxiliar de la SS, las mujeres no pertenecían a la SS, sino a una organización auxiliar, encuentra un lugar, encuentra un trabajo, de hecho, ¿no? En 1938. Y ahí pues labra una carrera entre comillas, digamos, ¿no? Es decir, no es un monstruo sádico al principio. Lo que ocurre es que luego, poco a poco, lo que explica, por ejemplo, Hannah Arendt, ¿no? La filósofa judía, en su obra sobre la banalidad del mal, ¿no? Sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, ¿no? Una vez dices sí, una vez haces una cosa y la siguiente vez cuesta menos, y la siguiente vez cuesta menos aún, ¿no? Entonces, si encuentras poder en esos actos, es fácil caer, de hecho, ¿no? Oye, en campos como Lichtenberg o Ravensbrück hay testimonios que hablan de su violencia. ¿Qué sabemos de su comportamiento en esa primera etapa? Bueno, en Lichtenberg era donde estaba la escuela para adiestrar a las auxiliares de la SS. Se les enseñaba, esto es antes de la guerra, es en 1938. Solo se ha producido la anexión de Austria y poco después pues se van a quedar con toda Checoslovaquia los nazis. Es decir, que la gente contra la que actúan, la que está internada en estos campos, son alemanes, solo son judíos alemanes o convictos políticos de izquierdas o disidentes, etcétera, del régimen. Es decir, y esto es muy importante entenderlo porque de alguna manera el régimen quema las naves actuando contra los propios alemanes, porque se entiende que si tú eres capaz de hacerle algo así a un vecino, para entendernos, a un alemán, ¿no? ¿Qué no vas a hacer con un judío polaco, con un judío ruso, con gente de los lugares conquistados más tarde, ¿no? Entonces, están entrenadas en este sentido, es decir, son endurecidas, por decirlo así, son convertidas en criminales por otros oficiales que ya han participado, de hecho, ¿no? En acciones de este tipo. Y el entrenamiento, bueno, como tú puedes comprender, el entrenamiento para hacer el cafre tampoco tiene que ser muy selectivo, ¿no? Se les enseña a manejar el látigo, a manejar al perro guardián, las listas, comprobar cosas, en fin, lo que es un trabajo más bien burocrático o brutal. María Mandel asciende hasta convertirse en jefa de campo de mujeres de Auschwitz. Se habla de su participación directa en las selecciones. ¿En qué consistían y hasta qué punto ella decidía quién vivía y quién moría? Bueno, digamos, la selección se hacía al llegar a la estación de tren del campo, ¿no? Del principal campo de Auschwitz. La gente bajaba, bueno, te puedes imaginar, llevaban a veces 3 o 4 días sin comer ni beber dentro de los vagones, ya venían de lugares que eran guetos, de hecho, donde lo que reinaba allí era el hambre más espantosa. Entonces, bueno, mujeres, críos, mujeres embarazadas, niños pequeños, ancianos, enfermos, iban todos directamente a la cámara de gas. María Mandel probablemente participó en muchas de las operaciones de selección, pero, digamos, hay que pensar una cosa, ¿eh? La mayor parte del campo funcionaba a base de subalternos, cabos primeros, sargentos, muchos guardias ucranianos y lituanos, que eran especialmente crueles con los judíos. Es decir,
que los altos oficiales de la SS, por ejemplo, Rudolf Höss, que era el jefe de todo el complejo, porque era un complejo, como habéis explicado, prácticamente no pisaba el campo nunca. Estaba todo manejado por subalternos, ¿no? Entonces, bueno, sí, ella participó en las elecciones, pero ya había unas reglas, ¿no? De hecho, manejar a aquella pobre gente que llegaba, pues, y llevarla hasta las cámaras de gas era más bien cuestión de los capos, ¿no? De que eran como presos comunes, que estaban convertidos en auxiliares, que llevaban una porra y que se comportaban de manera brutal con la pobre gente aquella que había aterrizado en un sitio que no sabía ni dónde estaba y en 20 minutos estaría muerta, de hecho, ¿no? Los historiadores le atribuyen complicidad en la muerte de cientos de miles de personas. Hay un elemento especialmente impactante, Antonio, es la creación de la orquesta femenina de Auschwitz. ¿Qué función tenía y cómo se explica esa mezcla de música y exterminio? Bueno, era una cosa, había en otros campos había orquestas o había violinistas o acordeonistas y tal que acompañaban los ahorcamientos y las ejecuciones, que era una broma pesada, era, por decirlo así, humor negro de la SS, ¿no? Para entendernos, ¿no? Se habla mucho de esto, de que que ella le gustaba la música y todo esto, pero los testimonios son muy, muy contradictorios. En todo caso, no se le ocurre a ella, se le ocurre a un oficial de la SS, pero era una cuestión puramente de burlarse, digamos, hasta el último momento de la pobre gente que iban a asesinar. Y también acompañaba, pues, a la gente que iba a trabajar, que iban fuera, porque, digamos, algunos de los Auschwitz-Birkenau, aparte de ser como una especie de industria de muerte, para entendernos, también había campos anexos, lo que los alemanes llamaban comandos, ¿no? que servían a empresas que los trabajadores, que eran esclavos, de hecho, trabajaban para empresas madereras, empresas mecánicas, para la construcción de aviones de guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era una cosa más bien sádica, en realidad, ¿no? Una sobrina de Mahler estuvo en esta orquesta. Tras la guerra es juzgada, ejecutada. ¿Cómo fue el proceso judicial y sobre todo qué actitud mostró ella? ¿Hubo arrepentimiento? No hubo arrepentimiento. Raramente se arrepintieron los perpetradores, no se arrepintieron jamás. Por ejemplo, el caso de Eichmann o el caso de ella y el caso de otros es típico de lo que Kant llamaba anomia moral. Es decir, yo hacía lo que me mandaban, ¿sabes? No, o sea, que soy un niño pequeño que hago lo que me mandan. Yo no sabía nada, la cosa era así, ¿no? O sea, negando cualquier tipo de responsabilidad moral, ¿no? Esto no es solo típico de los criminales nazis, ¿eh? Hay mucha gente que se parapeta en las órdenes y dice, a mí me dijeron, claro, si lo piensas es como absurdo, a mí me dijeron matar a 500.000 de personas y yo hice lo que me dijeron, que no se sostiene de ninguna forma, ¿no? Hasta el final se parapetó en eso. Bueno, por intentar algo, ¿no? Pero no coló, evidentemente, claro. Y más porque lo juzgaron los polacos, además. Antonio, como siempre, gracias por ayudarnos a seguir descubriendo aspectos de este episodio que no conviene olvidar para no repetirlo. No, en absoluto. Antonio, gracias y buenas noches. Gracias, Adolfo. Buenas noches. So many places in my life and time. I sung a lot of songs, I've made some bad rhymes. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone and I'm just to sing this song for you. Si Auschwitz representa el exterminio, Ravensbrück simboliza otro de los rostros del horror nazi, el campo de concentración femenino, donde miles de mujeres fueron explotadas, humilladas y utilizadas como material de experimentación. Tenía muchas ganas de hacerle partícipe de mis experimentos, General. ¿No utiliza anestésicos? A los conejillos de Indias no se les da caviar. Allí trabajó Herta Oberheiser,
una médica alemana que ha pasado a la historia como uno de los nombres más inquietantes de la medicina del Tercer Reich. Somos médicos. Estamos aquí para ayudaros. Vuestra estancia aquí será corta, pero durante la misma os ayudaremos a servir al Tercer Reich. Su historia comienza lejos de los campos. Hertha estudió medicina en Düsseldorf y, como tantas jóvenes de su tiempo, fue educada dentro de las estructuras del nazismo, participando en organizaciones como la Liga de Muchachas Alemanas. En el año 37 se afilió al partido nazi y poco después respondió a un anuncio que buscaba mujeres para colaborar en un campamento cerca de Berlín. Aquel lugar era Ravensbrück. A partir de 1942, Hertha Oberheiser comenzó a trabajar junto a médicos de la SS en una serie de experimentos con prisioneras, en su mayoría mujeres jóvenes vinculadas a la resistencia polaca. Les provocaban heridas deliberadamente para posteriormente introducirles bacterias, tierra, astillas o cristales, con el objetivo de provocar infecciones. Posteriormente probaban tratamientos para observar la evolución. Algunas supervivientes explicaron años después cómo les abrían las piernas, les cortaban músculos y tendones hasta dejar el hueso al descubierto. Otras relataron que cuando ya no eran útiles para los experimentos, Hertha les administraba inyecciones letales. Para intentar entender la maldad de esta mujer necesito analizar su expediente con José Luis Orella. Él es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU. Profesor Orella, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, Adolfo, es un placer estar contigo. Muy amable. Para situarnos, ¿quién era Hertha Oberheiser antes de la guerra? Es decir, ¿qué sabemos de su formación, de su entorno y de cómo llega a convertirse en sanitaria? Bueno, es una chica joven que viene en una familia que hay que tener en cuenta un poco de clase media, de estos que podrían ser antes de lo del nazismo, incluso votantes de partidos normales como el liberal, teniendo en cuenta que eran profundamente nacionalistas y por lo tanto la Alemania de entonces tenía un hipernacionalismo muy elevado debido a la unificación que habían tenido antes y que posteriormente, bueno, pues ella ejerce su carrera de medicina, estudia allí, pero esencialmente después del crack del 29, la crisis que fractura, el nazismo es, podemos decir, como un hipernacionalismo que defiende un determinismo biológico, o sea, igual que el marxismo, la lucha de clases como la ley de la evolución de la historia, el nazismo hace de la lucha de razas precisamente como esa clave para entender la evolución de la historia, ¿no? Ella se integra en esas ideas y por lo tanto, bueno, forma parte de las organizaciones ya menores especializadas como era esa Liga de las Mujeres Alemanas, ¿no? Profesor, ¿qué era exactamente Ravensbrück y por qué ese campo se convirtió en un lugar clave para los experimentos médicos con mujeres? Bueno, es un campo femenino, es el campo en el cual, bueno, pues se destinaban, bueno, pues a todas aquellas mujeres que estaban participando de manera activa en los diferentes países contra la ocupación nazi de sus respectivas patrias y, por tanto, con ese carácter racista, pues vieron la posibilidad, la oportunidad, ya que la mayoría de las mujeres eran empleadas como mano de obra esclava para el sostenimiento del esfuerzo de guerra, pues también de intentar rebajar, ¿no?, el nivel de bajas que podía existir en el frente, experimentando con ellas, bueno, pues posibles remedios, como eran las sulfamidas que se estaban experimentando en aquel entonces para reducir las infecciones bacteriológicas y, por tanto, bueno, experimentando con seres humanos, pues ver, bueno, si eso podía proporcionar, bueno, efectos positivos en los soldados que estaban luchando en el frente. Entiendo. Lo cual ya nos está delatando cómo consideraban, bueno, a las presas que estaban en Ravensbrück, ¿no? Claramente. Sí, perdón.
Sí, que claramente veíamos esa jerarquización un poco de las razas y no las consideraban en su dignidad humana, sino como personas que no eran personas y podían ser sacrificadas por un bien que era la salud de los soldados alemanes de una raza superior, ¿no? Entiendo. Algún día hablaremos de un personaje que trabajó junto a Hertha, que es Karl Gebhardt, que el jefe sanitario del régimen nazi. Y además de esos ensayos con las sulfonamida, de esos ensayos con infecciones, también se habla de experimentos sobre huesos, músculos, nervios y trasplantes. ¿Qué buscaban demostrar y qué secuelas dejaron en las víctimas? Ellos se vienen precisamente muy vinculados a la eugenesia, esa búsqueda especialmente de una raza superior y por tanto también pues el trasplante de órganos, ¿no? Entonces el cómo poder, Ravensbrück era un campo femenino, pero muchas de las detenidas eran madres, iban incluso con niños y por lo tanto incluso pues algunos de esos niños, bueno, pues fueron extraídos sus órganos pues para proceder, bueno, pues a intentos, ¿no?, de operaciones o de visualizaciones de los órganos un poco para esas operaciones. En definitiva, es un campo de experimentación para hacer evolucionar, bueno, una medicina absolutamente, como vemos, casi de Frankenstein, dirigida por unos objetivos claramente pues racistas un poco en ese aspecto, ¿no? Y por tanto una profesionalización de la medicina totalmente adoctrinada por unos planteamientos políticos, ¿no? Profesor Orella, en Nuremberg fue la única mujer acusada en el juicio de los médicos. Fue condenada a 20 años, pero salió mucho antes. ¿Cómo se explica esa reducción de condena y qué ocurrió cuando intentó volver a ejercer la medicina? Bueno, aquí hay que situar también un poco ese contexto, ¿no? O sea, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cae el telón de acero, hay una partición un poco del mundo y la sociedad alemana pues está absolutamente destruida y se procede a esa reconstrucción por ambos lados de esas dos Alemanias. Hay que contar en las dos Alemanias incluso no hay opositores suficientes al nazismo para poder reconstruirlas, se tira en muchos casos de antiguos cargos medios que, bueno, más o menos no tienen esos cargos criminales y se procura, para no herir susceptibilidades, bueno, pues a un proceso de reducción de condenas y rápidamente, bueno, de enterrar el pasado reciente que había sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Eso va a favorecer y a posibilitar, bueno, que a muchos de los encarcelados, bueno, vean reducidas sus condenas con cuestiones de temas de salud o de edad y puedan salir rápidamente y disolverse, bueno, pues en la sociedad alemana que estaba en plena reconstrucción y que con ausencia de documentaciones, etcétera, podían incluso adquirir pues una documentación, una identificación falsa en un proceso de aniquilamiento absoluto como había sufrido Alemania al perder la guerra. ¿Ella mostró alguna vez arrepentimiento real? No parece. El adoctrinamiento ideológico era fortísimo. Ellos creían vivemente. Hay que ver que el nazismo lo vivían como casi una religión de sustitución. O sea, no era una opción política a la cual se puede votar y por tanto la persona tiene su propia manera de analizar la realidad, sino que por el contrario la vivían con un fanatismo radical. Así que en ese aspecto, cuando se cae su mundo y desaparece, ellos no tienen ese arrepentimiento. Son casos muy pocos los que se señalan, sino que lo que intentan es sobrevivir, integrarse en la nueva sociedad con una identidad falsa e intentar sobrevivir. Claro, el problema, como fue el caso de ella, es que se encuentre con una víctima en su consulta médica y la identifique, ¿no? Y entonces, claro, rápidamente tenga que cambiar de identidad y desaparecer en otra región. Entiendo. Profesor Orella, ha vuelto a ser un placer reencontrarme con usted. Gracias y buenas noches. Ha sido un placer, igualmente. The book of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental,
some events just really done. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Esta noche te estoy descubriendo la maldad con rostros de mujer durante la Segunda Guerra Mundial. Te he contado las atrocidades cometidas por Maria Mandel, jefe del campo de mujeres de Auschwitz. Te he descrito los experimentos inhumanos atribuidos a Herta Oberheiser. Ahora te voy a llevar al otro lado, al lado judío, al lado de las víctimas del régimen nazi. Por mucho que nos pueda asombrar, allí encontramos un ejemplo de la maldad con rostro de mujer. Es falsificador de pasaportes, conoce a todo el mundo. Un profesional. Cuánto me alegro. ¿Sabes qué? Estoy harto. Prepara su transporte. A Auschwitz, el día 28, con papá y mamá, los tres. No, por favor, le prometo que lo haré mejor, Pues señor. hazlo, y deprisa. Si mañana por la tarde no has traído a alguien, os meto a todos en un tren. A ver, Mónica García, ¿de quién hablamos? Pues hablamos, Adolfo, de una mujer judía llamada Stella Goldschlag. Vamos a contextualizar primero. Nos situamos en Berlín de los años 40. Miles de judíos intentaban sobrevivir escondiéndose como podían y donde podían. Se les conocía como los U-Boote, los submarinos, y eran hombres y mujeres que vivían ocultos, cambiando de nombre, desapareciendo, tratando de no ser encontrados. Pero la Gestapo sabía que existían, así que para encontrarlos necesitaban a alguien como ella, como Stella. Ella era judía, hija de un músico y de una concertista. Creció en el Berlín nazi y vio cómo su familia lo perdía todo. El trabajo, la casa, las pertenencias, sus derechos, lo perdían todo. En 1943, Stella fue detenida junto a sus padres durante una redada masiva contra judíos que aún estaban trabajando en fábricas. ¡Estáis detenidos! ¡Resistas! ¡Venga, deprisa! ¡Vamos, muévete! Fue torturada por la Gestapo y amenazada con la muerte, la de ella y la de sus padres. Aquello fue suficiente para Stella Goldschlag. Aceptó lo que el régimen nazi le estaba pidiendo, delatar a los suyos. Se calcula que pudo delatar varios cientos, incluso algunas fuentes hablan de miles de personas. La prensa se ceba conmigo. La fantasma rubia, la bestia, me llaman de todo. Ni siquiera mi hija quiere volver a verme. Conocida la historia, nos planteamos, ¿era una traidora o intentaba sobrevivir al horror nazi? Quiero que saques tu propia conclusión. Para eso, antes quiero que escuches al experto, en este caso Andrea Tomé. Es autora de Las vidas robadas, publicado por Grijalbo, es especialista en el Holocausto. Andrea, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Ha mencionado mi compañera el término alemán U-Boote, los llamados submarinos. ¿Qué significaba exactamente ser uno de esos judíos ocultos en Berlín y cómo lograban sobrevivir? Pues la verdad que era una existencia bastante paupérrima. Tenemos que tener en cuenta que evidentemente si los encontraban para ellos significaba la deportación, que en la inmensa mayoría de los casos sería la muerte. Tenemos que tener en cuenta además que para el momento en el que podemos hablar de U-Boote ya se habían exiliado o emigrado gran cantidad de judíos alemanes. Entonces quedan estos en Berlín, vivían completamente asustados, un miedo constante. Muchas veces tenían que ir cambiando de lugares donde se escondían, pues a veces eran cementerios, a veces eran las propias casas de gente que formaba parte de la resistencia. Y también hay que tener en cuenta que cuando el nazismo empezó a perseguir a las personas, los primeros que persiguieron fueron precisamente los opositores políticos. Entonces, el número de personas que podrían ayudar a los judíos era mucho más reducido que en otros países, como por ejemplo en Holanda. Stella, nuestra protagonista, fue detenida en 1943 junto a sus padres. Sabemos que fue extraordinariamente torturada antes de aceptar colaborar con la Gestapo. Se convierte en lo que los nazis llamaban una Greiferin. ¿Qué era exactamente una Greiferin y cómo funcionaba ese sistema de captación dentro de la propia comunidad judía? Sí, pues los Greiferin o Greifer para los hombres eran esencialmente judíos
que aceptaban colaborar con la Gestapo a cambio de, como en el caso de Estela, que sus familias estuviesen a salvo, aunque veremos después que en el caso de Estela no ocurrió exactamente así al final, o incluso para salvarse ellos mismos. Entonces, de manera bastante cruel, lo que hacían era que utilizaban a esos judíos, muchas veces eran mujeres, eran las más efectivas porque tenían ese elemento de vulnerabilidad. Entonces, pues ellos mismos hablaban con miembros de su comunidad. Por ejemplo, en el caso de Estela, lo que hacía a veces era incluso ir a funerales de judíos que acababan de perder a su esposo o a su esposa arios, y utilizaba esa vulnerabilidad pues para que confiasen en ella y al final acabar recolectando un montón de información que luego transmitir a la propia Gestapo para traicionar a esos judíos. Se calcula que pudo delatar a cientos, incluso miles de personas. Ya me dirá usted si este dato tiene fiabilidad, pero en todo caso hay un elemento clave. Estela colaboró supuestamente para salvar a sus padres, pero finalmente no lo consiguió, terminaron en un campo de exterminio. ¿Por qué siguió colaborando entonces? He leído que recibía dinero por cada judío que delataba. Sí, parece ser que sí. También hay que tener en cuenta, ella nació en los años 20, entonces ella se crió ya en un ambiente profundamente antisemita. Lo que ocurría en Alemania, al contrario que en otros países, era que los judíos no tenían el derecho a asistir a escuelas elementales junto con los arios, pero igualmente vivían en esa sociedad, bebían mucho de antisemitismo. Parece ser que ella tenía mucho antisemitismo interiorizado. Cuando ella empezó a estudiar en un colegio judío, empezó a mentir diciendo que era cristiana porque ella se sentía muy avergonzada de ser una de las pocas estudiantes que no se podía pagar el colegio y que tenía que estar ahí con una beca. Entonces parece ser que ahí ya estaba interiorizando bastante antisemitismo de esa idea del judío como gran acaparador de fortuna, empezando a rechazar un poco esa comunidad a la que ella pertenecía. Entonces creo que hay una variante de ese antisemitismo que ella misma había interiorizado y otra variante también ya había traicionado a su comunidad, ya era una paria dentro de su comunidad. Además a ella los nazis le prometieron que después de la guerra se convertiría en una aria honoraria. Entonces es muy posible que ella misma creyese que la victoria del Eje todavía era una posibilidad e intentaba así un poco asegurar su futuro en la paz, teniendo en cuenta el mundo en el que podríamos vivir si hubiese ganado el Eje en lugar de los aliados. Tras la guerra es juzgada, es condenada, su vida posterior a mí me parece bastante llamativa. Una conversión religiosa al catolicismo, declaraciones antisemitas. ¿Qué fue de ella? Quiero decir, ¿dónde vivió? ¿Cómo vivió? ¿Hasta qué edad vivió? Pues fue una existencia bastante triste y bastante en los márgenes de la sociedad. Inmediatamente después de la victoria aliada, sí que intentó volver a reclamar su identidad judía, precisamente para no sufrir las repercusiones por parte de los soviéticos. No le salió bien porque acabaron un poco revirtiéndose los papeles cuando su propia comunidad judía, los que sobrevivieron y sabían lo que ella había hecho durante la guerra, fueron los que la denunciaron y dijeron, no, esta persona, por muy judía que sea, ha sido una colaboracionista. De hecho, llegó a tener varios amantes nazis, estuvo muy activa dentro del nazismo. Fue a juicio, los soviéticos le dieron una condena de 10 años de trabajos forzados y después de ello fue pasando por distintos penales, acabó viviendo, como he dicho, completamente en los márgenes de la sociedad, se le acabó diagnosticando psicopatía, acabó en un centro psiquiátrico y, como curiosidad, tuvo una hija de uno de sus amantes nazis. Su hija llegó a rechazar a su madre por completo y no solo eso, sino que su hija, que era hija de ella, que era traidora judía hija de un nazi, acabó mudándose en los años 60 al Estado de Israel, donde murió y allí estuvo trabajando como enfermera. Ahora que cada oyente llegue a su propia conclusión, ¿fue una cruel traidora o intentaba sobrevivir en una situación extrema? Andrea Tome, gracias por atenderme, gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Berlín, abril de 1945. La guerra está perdida. El Tercer Reich se derrumba. ¿Cuánto tiempo resistirá? Unas 20 horas, no más. Los rusos han estrechado el cerco 200 metros. De momento hemos detenido su avance. Le deseo suerte, gracias. El ejército rojo avanza por las calles de la capital alemana. Y bajo tierra, en el búnker de la Cancillería, los últimos fieles a Hitler se preparan para el final. Entre ellos, una mujer, Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi. Por favor, poneos en fila, poneos en fila. Hedda, ven, poneos en fila. Ahora os arreglaréis y podréis saludar al tío Hitler. A pesar de su imagen dulce y delicada, madre de 6 hijos, Magda no fue una figura secundaria en el régimen nazi. Fue una de las mujeres más influyentes, tan cercana a Hitler, que algunos historiadores la consideran la primera dama no oficial de la Alemania nazi. Es el cuarto rostro de mujer que esconde la maldad absoluta durante la Segunda Guerra Mundial. Tengo al otro lado del teléfono a Jesús Casquete. Él es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad del País Vasco. Profesor, muy buenas noches. Bienvenido a la cadena COPE. Buenas noches, Adolfo. Muchas gracias. Oiga, ¿quién era Magda Goebbels antes de convertirse en una figura del régimen nazi? ¿Cómo fue su infancia o su entorno familiar? Bueno, pues Magda Goebbels fue una mujer berlinesa, nacida en primera instancia en un entorno humilde. Su madre era asistente doméstica en una casa y consigue ascender socialmente mediante el matrimonio de su madre. Primero ella adquiere el apellido de su madre, de soltera. Luego adquiere el apellido de su primer padre, adquiere el apellido de su segundo padre, que era de origen judío. Y ahí ambos eran, pues clase media, media alta, pues con unas condiciones sociales y económicas que permitieron que Magda recibiera una buena educación y disfrutase de un entorno socioeconómico acomodado. Entiendo. Por tanto, criada por un padrastro judío y de joven incluso se mueve en círculos cercanos al sionismo. ¿Cómo se explica que acabara abrazando el nazismo con tanto fanatismo? Bueno, pues yo creo que su trayectoria no es singular en la época, ¿no? No hay que atribuirlo a una evolución de Magda Goebbels, que tuvo un padre, efectivamente un padrastro alemán de origen judío, y estuvo efectivamente también relacionada con círculos próximos al sionismo. Su trayectoria yo creo que es representativa de lo que fue en la República de Weimar la evolución de toda una sociedad que se echó en manos del nacionalsocialismo por la vía electoral, y eso no creo que sea una evolución singular, sino que es una evolución sintomática de lo que era en aquella época la República de Weimar, la primera experiencia de democracia en Alemania tras la catástrofe o la derrota de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, la violencia omnipresente en las ciudades alemanas, sobre todo en los últimos años de la República de Weimar.
No creo que sea una trayectoria singular, sino sintomática de lo que fue la época. Entiendo. Conviene destacar que antes de Joseph Goebbels, Magda estuvo casada con un industrial, ya era madre. Año 1930 escucha a Goebbels en un meeting y poco después entra de lleno en el movimiento nazi. ¿Cómo llega al círculo íntimo de Goebbels y terminan casándose? Bueno, aquí hay una relación también importante porque ella sigue ascendiendo socialmente y se casa con Günther Quandt, de la familia Quandt. Ya entonces una familia muy importante en el mundo empresarial alemán y hoy en día también pues una de las familias más ricas de Alemania, son los socios mayoritarios de la BMW. Ella se contrae matrimonio con Quandt, lo que se conocen de forma circunstancial en un tren. Y Quandt estaba viudo y le doblaba en edad. Entonces el matrimonio no acabó de funcionar porque tenía necesidades distintas. Ella tenía unos 20 años, él tenía unos 40, él tenía unas inquietudes culturales pues más bien reducidas y ella tenía unas inquietudes culturales y sociales más amplias. Estaba imbuido en su mundo empresarial y ahí algo no funcionaba en el matrimonio. Entonces se separan, se divorcian, firman un contrato de divorcio en el que ella se reconoce como la parte culpable, un contrato de divorcio habitual en la época, según el cual, pues si no habían entablado relaciones conyugales durante un año, pues ese era motivo de divorcio. La cuestión era que ella ya tenía una relación extramarital y consigue el divorcio en unas condiciones económicas pues muy favorables. Pues no le faltará, compró una vivienda, una manutención mensual muy generosa, un seguro de vida y el usufructo de una hacienda en el norte de Alemania que luego jugará un papel en el matrimonio con Goebbels. Entonces ella se acerca al nacionalsocialismo pues se afilió al partido nazi y asistió en Berlín a un mitin de Goebbels en el Palacio de Deportes y ahí ya queda fascinada por su retórica, digamos, y empieza a colaborar de forma informal con él, con el partido, haciendo acopio de las noticias que se publicaban a nivel internacional sobre Goebbels. Ella, como se ha educado en Bruselas, con su padrastro judío, domina idiomas, entonces es la persona indicada para efectuar esa tarea. Y así es como se conocen y así es como llegan a contraer matrimonio. Entiendo. Hitler fue testigo de su boda. Algunos historiadores la consideran, lo decía en la introducción, la primera dama no oficial del Tercer Reich. Pero, profesor Jesús, vamos a situarnos en abril de 1945. ¿Qué sabemos de la vida dentro del búnker en esos últimos días donde convive Hitler, en fin, todos sus colaboradores y la familia Goebbels, con hijos incluidos? La familia Goebbels, ella con sus 6 hijos, estaban a las afueras de Berlín y se recluyen voluntariamente en el búnker. Y ya lo que adelantaba esa decisión fue la idea de afrontar una muerte heroica. En el nacionalsocialismo el suicidio estaba estigmatizado, era el último recurso de los cobardes, pero cuando se hacía por motivos ideológicos, movidos por una convicción o por un impulso épico, entonces gozaba de amplia consideración. Y es lo que ella, con Goebbels, con Hitler y con Eva Braun, afrontan en el búnker. La muerte heroica, no caer en manos del enemigo, eso, básicamente, ¿no? Entiendo. Inmediatamente vuelvo al búnker y vuelvo al 2 de mayo del 45, pero antes permítame, ¿qué poder e influencia real tuvo Magda dentro del régimen?
Bueno, pues es una pregunta muy interesante porque lo que podemos descartar es que Magda Goebbels o cualquier mujer para el caso tuviera poder efectivo en el Tercer Reich. El Tercer Reich, o sea, el nacionalsocialismo es una ideología que procedía a una separación radical de esferas según géneros. Y entonces a los varones les correspondía la política y la defensa, y a las mujeres les correspondía el mundo de la crianza de los hijos y del hogar. Por eso no en las fotografías, las imágenes que tenemos todos en la retina del Tercer Reich, nunca veremos a ninguna mujer. O sea, no hay ninguna mujer en puestos decisorios en el Tercer Reich. Otra cosa ligeramente distinta es el grado de influencia que Magda Goebbels pudo tener en el Tercer Reich. Entonces ahí ya sí que ella es seguramente la mujer con mayor influencia en todo el régimen nacionalsocialista, por ser la mujer de Goebbels, el ministro de Propaganda y de la Ilustración del Pueblo, y por tener acceso directo y un grado de intimidad pues desacostumbrado en el género femenino con Hitler. Entonces, tener acceso a Hitler, tener confianza, tener su oído para resolverle problemas conyugales, entre otras circunstancias, pues eso es lo que la convierte, sí, no sé si una primera dama no oficial. Hitler no se casó hasta el 45, luego no había ninguna mujer que pudiera representar esa función, y ella como quinta esencia de la mujer alemana que trae hijos al mundo, 6 tuvo con Goebbels, todos con nombres que empezaban por H, como Hitler, y todos nombres germánicos, que el nacionalsocialismo impulsaba informalmente que a los niños alemanes se les bautizase con nombres alemanes. Entonces, en esa función de madre de 6 hijos, aria, por supuesto, ella desempeñó un papel importante en la propaganda que llevaba su marido en el Tercer Reich, ¿no? Como mujer ideal. Entiendo. Claro, aquí esto daría para abrir otro debate. ¿El poder lo tiene el que manda o tiene más poder el que manda que el que tiene el poder de influir? Esto nos daría para otra conversación, pero quería situarle en el 2 de mayo del 45. Tras la caída de Berlín, fueron las tropas soviéticas las que entraron en el búnker de Hitler. Allí ya no había nadie con vida, tampoco la familia Goebbels. Magda Goebbels podría haber optado por esconder a sus hijos y enviarlos lejos para intentar que sobrevivieran. Sin embargo, tomó la decisión de matarlos, de matar a sus 6 hijos. Profesor, ¿cómo se produce ese momento y qué lectura podemos hacer de ese gesto? Una madre que prefiere matar a sus hijos a que vivan con la vergüenza de la derrota. ¿Es una enferma o es el rostro femenino del mal? Bueno, yo no soy muy partidario de patologizar las conductas de elementos significantes del Tercer Reich, porque ella, como decía antes, yo creo que es un exponente de lo que supuso la inoculación o la interiorización de la ideología del Tercer Reich en la población alemana. Ella no tuvo ningún reparo en matar a sus hijos, a sus 6 hijos, antes que dejarlos con vida y sobrevivir al Tercer Reich. Para ella, como para cualquier buen nacionalsocialista, la vida después del Tercer Reich no tenía sentido. Entonces ella lo tenía eso muy asumido, su marido también, Hitler también. No podían sobrevivir no merecía la pena sobrevivir a un régimen sin Hitler a la cabeza, ¿no? Coño, pero los niños podrían tener una vida, ¿no? Sí, y desde luego no hubiesen sido juzgados de ninguna de las maneras. Una vida lastrada, eso sí, pero sí fue una decisión que, bueno, condenable desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista moral. Y sí, en ese sentido, pues una expresión del mal último, ¿no? El asesinar a los propios hijos. Fanatismo. Pero eso es el fanatismo. Bueno, el fanatismo de este sentido es de nuestra manera, porque el fanatismo es un concepto que en el nacionalsocialismo estaba connotado positivamente. Para ellos hablar de fanatismo era una cosa buena. Claro. Pero
nosotros no lo utilizamos en otro sentido, pero fíjese, eso mismo, es el fanatismo. Jesús, pero fíjese que me decía, lastrada, podían haber tenido una vida lastrada por todo esto, no me cabe la menor duda, pero ¿cuánto descendiente de nazi ocupa hoy puestos de poder hipermillonarios, hiperricos en empresas? Usted hablaba de una empresa automovilística ahora, podríamos dar muchos ejemplos de esos descendientes que han tenido una vida lastrada, coño, pero llena de lujos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, vida lastrada en la medida, ahí hay que andar con un poquito más de cuidado porque, claro, hubo muchas empresas que se beneficiaron del Tercer Reich o se beneficiaron con el Tercer Reich, pero eso no les convierte necesariamente no le hace que necesariamente que sus manos estén manchadas de sangre directamente. Directamente, ¿no? Correcto. Directamente. Pero efectivamente hay empresas o imperios que crecieron exponencialmente durante el Tercer Reich y sus herederos hoy disfrutan esas fortunas acumuladas o conseguidas en cierta o en gran medida por su proximidad con el Tercer Reich, ¿no? Profesor Casquete, ha sido todo un honor tenerle esta noche con nosotros. Ha sido muy amable. Gracias. Un placer. Pues hasta otra ocasión. Adiós. La maldad con rostro de mujer. Esta noche hemos mirado al lado más oscuro de la Segunda Guerra Mundial. 4 historias, 4 mujeres. Maria Mandel, Herta Oberhäuser, Stella Goldschlag, Magda Goebbels. 4 formas distintas de cruzar una línea, porque el horror no entiende de género. Escuchas La Noche de Arjona, vamos al boletín de noticias. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Yeah. Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? Who's gonna block your ears when you scream? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna